grandes rasgos la patología más básica, ¿no?, que podemos mencionar. Y bueno, el primer concepto del que nos habla su libro es la ritmicidad cardíaca, ¿no? Es esta capacidad, ¿no?, del corazón que tiene de contraerse a una misma, entre intervalos determinados de tiempo, pero que son intervalos eh, iguales, ¿no? Intervalos iguales. Entonces es una sucesión de potenciales de acción. Siempre que les hablen de potenciales de acción, nos estamos refiriendo principalmente a ver, ya, ahora, nos estamos refiriendo más que todo a estímulos eléctricos, ¿no? Todos estos estímulos eléctricos van a nacer del sistema cardionector, ¿no?, que es básicamente el sistema eléctrico del corazón, que ya en otros capítulos les van a hablar. Y bueno, el punto es que todo esto toda esta ritmicidad, ¿no?, siempre se va a transmitir por todas las fibras cardíacas. En tal sentido, vamos a tener tres tipos de músculo: un músculo auricular, un músculo ventricular, y luego están las fibras especializadas en la conducción de impulsos nerviosos, o impulsos eléctricos, ¿no? Nerviosos no es el término correcto. Entonces vamos a tener estos tres tipos de fibras en el corazón. Ahora, siempre tienen que tener en cuenta que el músculo cardíaco es muy parecido al músculo esquelético, pero la única diferencia, digamos, es que el músculo cardíaco se contrae por un poquito más de tiempo, y además las fibras especializadas en producir, digamos, la ritmicidad cardíaca casi no se contraen porque no tienen fibrillas contráctiles. Esa es una diferencia fundamental, digamos, que puede haber entre todo lo que es el músculo auricular y ventricular y las fibras especializadas. Bueno, normal, cuenta con filamentos de actina y de miosina, y por ello se da la contracción. El ventrículo izquierdo, ahora lo que sí me interesa, digamos, allá que empiezan a entender, es que el ventrículo izquierdo no es que simplemente esta pared, lo voy a intentar dibujar más o menos, es que esta pared y esta pared se unen, o sea, o se pegan y así se eyectan la sangre. No es así como funciona, sino que es como si tuvieran un trapo así húmedo, y lo torcieran, ¿entienden? Esa es la función del ventrículo izquierdo, así es como eyecta la sangre. Y es por eso que tiene una capa subepicárdica que gira hacia un lado y luego otra subendocárdica que gira hacia el otro lado, ¿entienden? Entonces es como si doblaran un trapo y lo exprimieran y todo el agua, ¿no?, saliera. Entonces ese mismo principio es el que se aplica a nivel del ventrículo eh, izquierdo, ¿no? Posteriormente, a nivel histológico, tenemos que todas las fibrillas, ¿verdad?, las fibrillas musculares, tienen discos intercalados e intercalares, que son estas porciones que están viendo ustedes acá. Y bueno, básicamente, ¿cuál es su función? Que todos los iones, especialmente calcio, potasio, se difundan rápidamente de una célula a otra, ¿no? O sea, de este lado a este otro lado y así, constantemente, con el único propósito de que todos los estímulos eléctricos que vienen y que nacen, y lo vamos a ver posteriormente, del nodo sinusal o del nodo sinoauricular, se difundan rápidamente. Entonces, esa es la función, digamos, de estas uniones que se denominan en hendidura comunicantes. Es muy importante esto, es pregunta de examen. Y bueno, eso es básicamente, digamos, la fisiología básica, ¿no? De esta manera, todos los miocardiocitos o todo el músculo cardíaco está conectado entre sí. Y es por eso que su libro les dice sincitios, el corazón es un sincitio. Es porque cuando les dicen sincitios hacen referencia a una célula multinucleada. Ya no es una célula el corazón, obviamente, pero sí se asemeja a este concepto, ¿no?, que es una estructura grande que tiene múltiples núcleos y que todos están interconectados entre sí a través de los discos intercalares, ¿verdad? Pero hay que tener algo en cuenta, que el músculo auricular y el músculo ventricular no están conectados directamente. Aquí se los voy a hacer dibujar de azul, sino que va a haber tejido fibroso, ¿verdad? Ya saben por anatomía el tejido fibroso de sostén de las válvulas. Este tejido no está solamente para sostener las válvulas, sino que corta la transmisión de los impulsos eléctricos que llegan primero a las aurículas y luego a los ventrículos. Es por eso que las aurículas siempre se contraen milisegundos antes que los ventrículos, pero estos milisegundos son fundamentales, son importantísimos, porque en caso de no darse esta contracción primero de las aurículas y luego de los ventrículos, es cuando aparecen las arritmias cardíacas.
meseta. Esa es la gran diferencia que existe entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético, es que el músculo cardíaco presenta una meseta muy prolongada, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, tenemos esta diferencia, ¿no? Esta meseta dura 0.2 segundos, eso ténganlo en cuenta, es un valor no tan importante, es mucho más importante los potenciales de acción, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Que dura un poquito más que el músculo esquelético. Ahora, en otras diferencias, pues el potencial de acción, es decir, básicamente, cómo se contraen el músculo esquelético, es gracias a canales rápidos de sodio, porque entra mucho sodio y bueno, a partir de otros mecanismos se despolarizan las fibras musculares del músculo esquelético. En cambio, en el músculo cardíaco también vamos a tener canales rápidos de sodio, eso no hay ningún problema, pero la gran diferencia son estos, los canales de calcio de tipo L, acuérdense, tipo L de lentos, ¿verdad? O bueno, básicamente estos, como su nombre lo indica, se tardan más en abrir y tardan muchísimo más tiempo en cerrarse. Y bueno, algo importante es que pese a llamarse solo canales de calcio, también dejan entrar algunos iones de sodio. Entonces es gracias a estos canales L de calcio que se prolonga esta despolarización y damos paso a esta meseta característica de la despolarización de las fibras cardíacas. Entonces, bueno, siempre tenganlo en cuenta, ¿no? Canales lentos o canales de calcio de tipo L son los que van a dar esta meseta durante la despolarización del músculo cardíaco. Bueno, lo más importante que tienen que saber es que todos los iones de calcio que van a entrar dentro de la célula cardíaca durante esta meseta son los que mantienen el potencial de acción, son los que prolongan el potencial de acción, mientras que en el músculo esquelético estos iones de calcio proceden del retículo sarcoplásmico intracelular. Y ya lo vamos a ver, ya vamos a aclarar en otros días más, un poco mejor esta parte. Pero bueno, la otra salida, otra diferencia importante es al momento de iniciarse el potencial de acción, ¿verdad? La salida de potasio, menciona su libro, se reduce. ¿Por qué se reduce la salida de potasio? No olvidemos que el potasio es un ion de carácter positivo, ¿verdad? El calcio también es un ion de carácter positivo, y bueno, el sodio también, ¿verdad? Son iones todos positivos. Entonces, con esa base, tenemos que partir que no sale potasio de la célula. ¿Por qué? Porque durante este periodo de tiempo entra una gran cantidad de calcio. Es como si, no sé, les pongo un ejemplo, por una puerta ustedes quieren salir, ¿verdad? Pero por esa puerta empiezan a entrar un montón de gente, bueno, de personas obesas. Empiezan a entrar un montón de personas obesas y ustedes evidentemente no pueden salir por más de que quieren salir. En este ejemplo, ustedes serían los iones potasio, ¿verdad? Queriendo, evidentemente, salir, ¿no? de la célula. Pero ¿qué pasa? En las personas obesas, que en este caso serían los iones calcio, están entrando a la célula en gran cantidad y no dejan salir el potasio durante la meseta, como les menciono. Y esto hace que la célula se mantenga extremadamente positiva, es decir, la positividad de los iones potasio que no pueden salir se suman a la positividad de los iones calcio que están entrando de manera muy rápida y en gran cantidad. Y esto lo que hace es impedir que la célula que estaba en valores de reposo negativos pues descienda o se mantenga, sino que va de lo negativo, gracias a esto positivo, empieza a subir, ¿verdad? Empieza a subir, y además a estos tenemos que agregarle algunos iones de sodio que van entrando también, ¿verdad? A través de los canales lentos de calcio. Entonces, gracias a esta positividad, nuestro potencial de acción empieza a subir y muy rápido. Miren, es casi una línea vertical, ¿verdad? Esto indica que es extremadamente rápido. Entonces, cuando los canales de sodio y de calcio se cierran, es entonces que el potasio recién puede salir. Y estamos hablando de este punto aproximadamente. Aquí recién el potasio empieza a salir de la célula y nos lleva a un periodo conocido como repolarización, o lo que pueden tomarlo igual como volver a un estado basal o de reposo, ¿verdad? Entonces aquí sale el potasio y compensa, ¿verdad?
cero, en esta fase cero es donde intervienen los canales que les acabo de mencionar, ¿no? Los primeros, que también se encuentran en el músculo esquelético, los canales rápidos de sodio. Entonces, en esta fase cero, los canales rápidos de sodio se abren. Y se abren tantos canales que entra un montón de sodio. Aquí solamente estamos hablando de sodio, ¿verdad? Aquí es puro sodio, es puro sodio, es puro sodio, entra sodio y básicamente lleva desde un valor negativo de reposo hasta un valor positivo, ¿verdad? De potencial de acción. Entonces aquí lo vamos a poner como sodio, ¿verdad? Solamente estamos hablando de sodio. Después tenemos la fase 1, ¿verdad? En donde los canales de sodio ya se cierran. Ya no estamos hablando de canales de sodio, sino que ahora, aprovechando que no está entrando nada a la célula, ahora, ¿quién va a entrar? Los canales de potasio, perdón. Entonces aquí vamos a ver en esta pequeña caída que tenemos, ¿verdad? En esta pequeña caída que tenemos en el gráfico. Esto es porque en este momento, ya que no está entrando nada de sodio a la célula, los canales de potasio, no se olviden ustedes, el anterior ejemplo que les di, ustedes son el potasio y ustedes quieren salir. Entonces el potasio, como ya no está entrando sodio, aprovecha para salir, pero un poquito nomás, solo un poquito. Y es por eso que tenemos lo que se denomina una repolarización ligera. Cae el potencial de acción, pero solamente un poquito. Y esta sería la fase 1. Posteriormente ya llegamos a la fase 2, ¿verdad? En la fase 2 sí es la meseta. Y aquí sí es lo que les estaba mencionando. Ahora, a partir de acá, estamos hablando prácticamente solo de canales de calcio. Entonces, los canales de calcio de tipo L se abren. Se abren, se abren, se abren. Y aquí solamente estamos hablando de calcio. Ya que el potasio ya no puede entrar porque el calcio, que eran los obesos, ¿se acuerdan? Ahora están entrando a la célula. Ahora es su turno de entrar. Entonces, se mete un montón de calcio. Y es gracias a este calcio que esta meseta se mantiene así de horizontal. Es gracias al calcio. Entonces, el calcio, ¿qué hace? Prolonga el potencial de acción y da paso a la meseta. Ya por último, ya casi para finalizar, vamos a tener a lo que es la fase 3, ¿no? Donde ya los canales de calcio se cierran y ahora nuevamente ustedes entran al juego, ¿verdad? Ahora ustedes, ya que no está entrando nada de calcio, ahora el potasio aprovecha para salir nuevamente. Ahora sí es que el potasio aprovecha para salir y es una salida masiva y extremadamente rápida de los iones de potasio. Lo que va a parar la meseta evidentemente y va a caer el potencial de acción implicada, ¿verdad? Prácticamente devolviendo el potencial de membrana a su valor de reposo, que no olvidemos que es de menos 85, ¿verdad? Y luego ya en la fase 4 es el potencial de membrana en reposo, ¿no? Que no se olviden que está entre un valor promedio de entre menos 80 y menos 90, negativos o menos 85 que les había mencionado hace un rato, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda? Tal vez pregunta. No, bueno, nadie. Bueno, está bien. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿No hay algo raro? No, nada. Eh, ¿Sí? ¿Alguien? Ok. Bueno, continuando. Pasamos a lo que es velocidad de conducción. Les van a preguntar velocidad de conducción, así que apréndanselo de memoria. Las fibras auriculares y ventriculares tienen esta velocidad, es decir, el impulso eléctrico viaja a esa velocidad a nivel de las aurículas y los ventrículos, a nivel de las fibras de las aurículas y los ventrículos. En cambio, a nivel de las fibras de Purkinje, que es parte del sistema cardionector, que si no lo han leído ya lo van a leer, viaja a 4 metros por segundo. Ahora, tenemos un concepto, o bueno, conceptos importantes, que es el periodo refractario del corazón. El periodo refractario es un periodo, digamos, de descanso, en el cual ningún impulso eléctrico puede excitar una fibra muscular. Es decir, es como si ustedes se hubieran cansado, hubieran corrido un maratón, digamos, de 10 kilómetros, hubieran llegado a su casa y alguien les pide que,
refractario es eso, es que el corazón acaba de despolarizarse, acaba de excitarse, y por ese pequeño periodo de tiempo, que es el periodo refractario, no va a poder despolarizarse de nuevo, es decir, no va a poder contraerse de nuevo. Digamos, ¿no? Aunque la despolarización y la contracción no es lo mismo, lo vamos a usar como sinónimo para que se entienda. Entonces, básicamente es eso. Periodo refractario, periodo de descanso en el cual ningún impulso eléctrico puede excitar una fibra muscular, pero recién excitada o recién despolarizada. El periodo refractario a nivel del ventrículo dura esta cantidad de tiempo, ¿verdad? Casi 0.3 segundos, ¿verdad? Una fracción de segundo. Ahora, el periodo de refractario relativo es, digamos, un periodo refractario mucho más intenso, que dura, miren, incluso muchísimo menos, ¿no? La sexta parte. Y básicamente es el periodo refractario en el cual es extremadamente difícil, si aquí ya era difícil, aquí ya es extremadamente difícil excitar al músculo, a no ser de que el impulso sea extremadamente intenso, a no ser de que realmente llegue un impulso eléctrico tan fuerte que llegue a despolarizar la fibra, pese a encontrarse en un periodo refractario relativo. Y bueno, en el caso de las aurículas es este tiempo, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante, aprendan las velocidades, aprendan el tiempo de periodo refractario, porque en cardio, lamentablemente, mucho que preguntar no hay, digamos, aparte de estas cositas. Ahora sí, todas estas diapos son probablemente lo que más les van a hacer entender, ¿no? La parte de la fisiología, bueno, mecanismos, ¿no? Mecanismos fisiológicos. Bueno, el acoplamiento, excitación-contracción, básicamente es el mecanismo por el cual el músculo se contrae a través de las miofibrillas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un impulso eléctrico, ¿verdad? Que nuevamente van a ser del nodo sinusal, sinoauricular, del sistema cardionector. Si no saben eso, pues ahora ya lo saben y lo tienen que saber porque eso es fija pregunta. Incluso a mí me están preguntando en cardio, ¿me entienden? O sea, es una pregunta básica que tienen que saber. Todo impulso eléctrico del corazón nace del nodo sinusal o sinoauricular, nada que ver el nervio vago, nada que ver los nervios simpáticos. Entonces, nace el estímulo eléctrico y llega a los miocardiocitos, o los cardiomiocitos, como sea. Este se va a propagar por todas sus membranas celulares, ¿verdad? En este ejemplo solamente estamos hablando de una célula muscular. Entonces viene, ¿verdad? Aquí el impulso eléctrico y entra a nivel de estas estructuras profundas que se denominan como túbulos T o túbulos transversos, ¿verdad? De los túbulos T, este potencial de acción, miren cómo también se está propagando, ¿verdad? No es que se detiene acá, no es que salga de aquí para allá, sino que entra dentro del túbulo T, ¿verdad? Y este potencial va directamente hacia dónde. Es como que la electricidad de acá llega aquí, al retículo sarcoplásmico o a los túbulos sarcoplásmicos longitudinales, que serían estas estructuras de acá, ¿verdad? Es como que se expande, no se conecta ya, pero se expande la electricidad y llega a estimular a estos túbulos sarcoplásmicos longitudinales. A partir de estos, ¿verdad? Es donde se va a liberar el calcio. Es decir, el calcio está dentro del retículo sarcoplásmico. Dentro del retículo sarcoplásmico. Y cuando les hablan de sarcoplasma, el sarcoplasma pues es el citoplasma de la célula muscular, no es nada más que eso. Entonces, del retículo sarcoplásmico el calcio sale al citoplasma y a partir del citoplasma es que viaja y se dirige directamente a las miofibrillas, ¿no? A las miofibrillas de actina y de miocina, ¿no? Entonces, el calcio, que aquí ya lo estamos viendo, que se está moviendo, el calcio, señal de calcio, se dirigen directamente a las miofibrillas y provocan su deslizamiento para posteriormente dar paso a la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, todo se origina así. Básicamente, a manera de resumen, entra lo que es el impulso eléctrico llega a los túbulos T, a nivel de los túbulos T excita lo que son los túbulos sarcoplásmicos longitudinales, del retículo sarcoplásmico, y es como, no dice su libro, pero digamos que se abre. O bueno, son túbulos, probablemente funcionen a manera de canales, ¿no? Y es a través de estos canales que sale el calcio. Sale el calcio, se dirige directamente a las miofibrillas
también hay iones de calcio que penetran a través de canales específicos, este canal amarillo. O sea, aparte de los iones que solo, o del impulso eléctrico que solo se queda en esta parte, también hay iones de calcio eh, que van a entrar del líquido extracelular, es toda esta región azul, que entran del líquido extracelular a través de canales de calcio de tipo L, que ya les había mencionado. Entonces, estos iones de calcio entran por estos canales, ¿verdad? Eh, y bueno, básicamente estos canales de calcio de tipo L son dependientes de voltaje, es decir, únicamente se van a abrir cuando el impulso eléctrico los toque, ¿verdad? Entonces llega el impulso eléctrico, los toca y es en ese momento que el calcio aprovecha para entrar. Y bueno, se abren simplemente por milésimas de segundo, ¿no? Como la mayoría de los canales. Pero es importante que sepan algo. Su libro no lo dice, pero lo deja entre líneas. Eh, no esto, ¿no? Lo siguiente que les voy a mostrar. El calcio que entra alcanza unos canales específicos, que son estos azules. Estos azules. Y estos son los canales del receptor de rianodina. Y estos canales, a su vez, que se encuentran en la membrana del retículo sarcoplásmico, permiten que se libere calcio. Permite que se libere calcio. Porque no olvidemos, estos canales del receptor de rianodina no son lo mismo a estos canales o estos túbulos longitudinales, ¿no? que les había mencionado. Son otros, son aparte. ¿Hay calcio que sale por estos? Sí, hay calcio. Pero este calcio que entra, a su vez, va a estimular estos otros canales que son canales del receptor de rianodina y a través de este canal es que va a salir el calcio del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Entonces es otro mecanismo. Y bueno, eso básicamente permite que el calcio salga al citoplasma y bueno, estos canales de las miofibrillas, ¿no? Contracción muscular, ¿no? Como ya saben. Pero aquí va lo que yo les digo, ¿no? Eh, un cachito, alguien quiere entrar. Bueno, lo que no menciona su libro es que solamente dice eso, que este calcio que entra por estos canales de calcio de tipo L estimula a los canales de renodina y bla, 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 y sale el calcio, ¿verdad? Pero eh, también menciona que básicamente el calcio que se encuentra a nivel del retículo sarcoplásmico es insuficiente. Es decir, si solamente existiera este mecanismo y el mecanismo que les he dicho de los túbulos longitudinales, no sería suficiente. Entonces, lo que no menciona su libro es que probablemente este calcio que entra aquí no solamente se dirija a los receptores de rianodina, sino que también mucho de este calcio que entra directamente del líquido extracelular se va directamente a las miofibrillas, ¿verdad? Para promover la contracción muscular. Y es eso lo que menciona, como les digo, que si solo existiera o si solo se liberara calcio del retículo sarcoplásmico, no sería suficiente el calcio para producir una contracción completa. Entonces, probablemente todo el calcio que entre por los canales de calcio lentos, los canales de calcio de tipo L, no solamente se dirige acá, sino que también va directamente al citoplasma y de ahí el citoplasma a las miofibrillas, ¿no? Bueno, algo también que menciona es que a nivel eh, de lo que es los túbulos T o los túbulos transversos, hay una gran cantidad de mucopolisacáridos que se los estoy poniendo como puntitos violetas aquí. Una gran cantidad de mucopolisacáridos. Estos tienen carga negativa, son de carga negativa. Vamos a poner carga negativa, carga negativa, carga negativa. ¿Y qué hacen? Estos mucopolisacáridos, al tener carga negativa, como el calcio tiene carga positiva, pues se atraen, ¿no? Actúan a manera de imanes, ¿no? Se los he puesto acá, a manera de un imán, que los mantiene unidos y sirven como una reserva de calcio. Es decir, si yo pintara el calcio, en este caso, de celestito, ¿verdad? Así, calcio. Entonces, gracias a todos estos mucopolisacáridos que se encuentran aquí, nosotros tendríamos algo así de calcio a este nivel, ¿verdad? Tendríamos una gran cantidad de calcio a nivel de los túbulos transversos, ¿no? Los túbulos T, y simplemente es a manera de reserva, es decir, cuando llegue el potencial de acción y
fuerza de esto sí es súper importante, súper importante, y les van a preguntar, la contracción del corazón no depende del calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico, como les he dicho, es muy poquito, para el corazón es poquito, sino que va a depender netamente, bueno, casi prácticamente de todo el calcio que se encuentra en el líquido extracelular, ¿verdad? Y que entra en los túbulos T, ya lo he explicado, ¿verdad? En cambio, el músculo esquelético, sí, o sea, es lo contrario, no depende del calcio extracelular, sino depende solamente del calcio que se encuentra a nivel del retículo sarcoplásmico. Entonces, es al revés el mecanismo, ¿verdad? El mecanismo predominante en ambos tipos de músculo es contrario. Bueno, ahora viene ya la parte de la terminación, ¿no? De la contracción cardíaca. Bueno, cuando se termina la meseta, es decir, cuando estamos ya prácticamente acá, ¿verdad? En toda esta región del gráfico, es que se interrumpe todo este ingreso de calcio y se cierran los canales. Se cierran los canales y se cierran estos canales del retículo sarcoplásmico también. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un montón de calcio en todo el citoplasma. De nuevo, el calcio está de celeste. Entonces, tenemos un montón de calcio acá que ya no se ha utilizado. Y todos los canales que estaban abiertos aquí se han cerrado. Están así, como una barrera. Y este canal igual está cerrado. Entonces, todo el calcio que teníamos acá, que no se ha utilizado, ahora tiene que salir, ¿verdad? Y se bombea al líquido extracelular. Bueno, tenemos tres rutas. Tenemos una ruta en la que este calcio va a entrar nuevamente al retículo sarcoplásmico. Otra ruta en la que este mismo calcio se va a ir al líquido extracelular que está dentro de los túbulos T. Y una tercera ruta que directamente va a salir al líquido extracelular. Claro, esto también es líquido extracelular, no digo que no es, todo lo azul es líquido extracelular. Líquido extracelular que está dentro de los túbulos T. Bueno, continuando, entonces, básicamente toma esos tres caminos. ¿Por qué? Porque es demasiado calcio dentro del citoplasma o dentro del sarcoplasma. Entonces necesita salir, o bueno, eliminarse, entre muchas comillas, de la forma más rápida posible. Entonces, básicamente, y aquí lo que se ha mencionado, tres destinos. El primero, líquido extracelular. Otros entran al retículo sarcoplásmico, como les había dicho, y, perdón si ven así ese tipo de errores, es que primero lo he trabajado mis tiempos, bueno, he escrito la información con el dictado de voz de Google en un Word y luego recién he hecho mis diapositivas, por eso que hay algunas cositas raras. Y bueno, otros se van directamente hacia el espacio, como les he dicho, de líquido extracelular que se encuentra en los tubos. No olviden que el retículo sarcoplásmico es función de almacenamiento de calcio. Bueno, ahora hay mecanismos de salida, como hay mecanismos de entrada, también hay mecanismos de salida. Entonces, los iones de calcio ya entran nuevamente al retículo sarcoplásmico, pero lo hacen a través de una bomba ATPase. O sea, cuando les digan bomba ATPase es un canal dependiente de ATP, es decir, que usa ATP para funcionar, ¿verdad? Este canal se llama cerca 2, aquí lo estamos encontrando. Entonces, ¿cuál es su función de este canal cerca 2 ATPasa o dependiente de ATP? Es básicamente tragarse, digamos, algunos iones de calcio, los iones de calcio que pueda, y guardarlos para la siguiente contracción muscular. Ya, entonces ya tenemos una ruta que habíamos establecido en la anterior diapositiva completa. Ya, se almacenan algunos iones calcio, pero todavía quedan iones calcio en el citoplasma, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Ahora vamos a utilizar una bomba sodio-calcio, ¿verdad? Aquí la estamos encontrando. Entonces, los iones calcio, ¿qué hacen? Pues sale calcio y entra sodio. Así de fácil. Pero estos iones sodio también los tenemos que eliminar. ¿Y cómo se van a eliminar? Mediante una bomba sodio-potasio ATPase. Una bomba sodio-potasio también dependiente de ATP. Aquí lo tienen, ¿verdad? Hay ATP. Y bueno, es un intercambiador de iones, ¿no? Sale sodio, entra potasio. Básicamente así se da
contracciones musculares. A ver. Aquí tenemos que duran 0.2 segundos en las aurículas y 0.3 segundos a nivel de los ventrículos. Bueno, ahora entramos a ciclo cardíaco. Este gráfico para mí es terriblemente malo, es horrible, a nadie le da ganas de analizar esto porque de por sí se ve feo. Pero bueno, digamos, si es que les han explicado, si es que ustedes ya han visto en videos, les recomiendo ver videos, que es mucho más fácil, y además son videos que duran 5 minutos para analizar este tipo de gráficos. Es mejor intentarlo netamente con la teoría. Bueno, cuando les digan ciclo cardíaco, básicamente es desde el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente. Pero un latido cardíaco abarca tanto sístole como diástole. Un latido no es solamente la sístole o solamente la diástole. Les dicen latido cardíaco, automáticamente es sístole y diástole. Por ende, no es lo mismo, pero ya digamos que ciclo cardíaco es lo mismo que latido cardíaco. Entre muchas comillas, ¿no? Pero tengan en cuenta, ¿no? Latido cardíaco contempla sístole y diástole. Y el ciclo cardíaco son todos esos fenómenos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Bueno, todo ya sabemos, nódulo sinusal, sinoauricular es lo mismo, de ahí se inicia todo. ¿Dónde se encuentra ubicado? Les pueden preguntar, es más preguntas de anatomía, pero les pueden llegar a preguntar, ¿no? Que es en la pared superolateral de la aurícula derecha, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Y de aquí, pues el impulso eléctrico viaja primero a las aurículas, digamos que está acá, ¿verdad? El nódulo sinusal, si lo están viendo, voy a cambiar de color para que sea visible. Aquí está el nódulo sinusal, y lo primero que hace, y ya saben de anatomía, pero les hago recuerdo, es primero despolarizar a las aurículas a través de los haces interauriculares, ¿verdad? Y luego recién llega a nivel del nódulo auriculoventricular y se va a dirigir a través del haz de His, ¿verdad? O el haz interauriculoventricular, y luego va a llegar a las fibras de Purkinje, ¿verdad? Entonces es así como se distribuye el sistema cardionector. Bueno, de aquí vienen las aurículas, como les digo, primero siempre se despolarizan las aurículas o se contraen las aurículas, después recién los ventrículos. Bueno, ya saben, ya les había mencionado que siempre hay un retraso normal, ¿verdad?, entre aurículas y los ventrículos. Este retraso entre la despolarización de aurículas y la despolarización de ventrículos es de 0.1 segundos. Es así de cortito, es una décima de segundo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les dice algo que para mí es innecesario, pero ya, digamos. El ciclo cardíaco o la duración del ciclo cardíaco es el inverso de la frecuencia cardíaca. Es decir, si ustedes tienen un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, ¿verdad? La duración de su ciclo cardíaco va a ser 1 sobre 92, ¿verdad? 1 sobre 92, en este, si es latido por minuto, sería minuto sobre latido, minuto por latido, ¿no? Ese sería el valor, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto será un 92? No sé. Pero básicamente eso es lo que les dice en este párrafo. Y bueno, evidentemente, si nosotros tenemos una mayor frecuencia cardíaca, es decir, pacientes taquicárdicos, ya, pacientes con 120 latidos por minuto, pacientes con 140 latidos por minuto, ¿verdad? Si aumenta la frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco obviamente va a reducirse, porque 1 dividido entre 140 es mucho menos que 1 sobre 92, ¿verdad? Entonces a eso hace referencia, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Claro, tiene una implicación, y es por eso que los pacientes, digamos, taquicárdicos que llegan con 150 latidos por minuto más, pues evidentemente tienen riesgo a tener una arritmia cardíaca y fallecer. ¿Por qué? Porque nuestros latidos normales, ya deben saber que es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿verdad? Esto es lo normal. Menos se considera bradicardia, un corazón lento, y más se considera taquicardia, un corazón rápido, ¿verdad? Pero claro, esto es un intervalo normal. Básicamente esto nos dice que el corazón está teniendo la capacidad total de contraerse como se tiene que contraer y de dilatarse como se tiene que dilatar. Entonces, gracias a la frecuencia cardíaca es que nuestro corazón funciona de una manera normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros
volumen de sangre que se eyecta. Es decir, está latiendo tan rápido el corazón que no le da tiempo a chocar las paredes del ventrículo. Y por ende, la sangre se queda en el ventrículo y se queda en el ventrículo y regurgita la sangre. Y entonces ahí podemos tener un caso de un paciente que puede tener alguna arritmia mortal, ¿no? Entonces es muy importante que siempre el paciente esté dentro de estos rangos, en lo posible, ¿no? En los rangos normales. Bueno, básicamente, como les digo, un corazón taquicárdico no permanece relajado el tiempo suficiente como para que las cámaras cardíacas se llenen por completo hasta el siguiente latido. Es decir, el corazón no se está llenando adecuadamente. Bueno, hay un párrafo que dice algunas cosas medio raras, pero lo más importante tal vez es el fonocardiograma, ¿no? Que son registros de los ruidos que produce el corazón, pero de las válvulas cardíacas, ¿no? Porque realmente los ruidos cardíacos están producidos por las válvulas. Ahora, en el electrocardiograma normal, que es este amarillo, que aquí lo estamos viendo, vamos a tener diferentes ondas. Tenemos una onda P, un complejo, aquí está, una onda P, un complejo QRS, se denomina complejo QRS, y tenemos una onda T, ¿verdad? Cada uno representa cierta actividad del corazón, porque no olviden que el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica y en realidad muscular del corazón. Entonces, tomen en cuenta eso. La onda P, esto les van a preguntar, les aseguro, no duden que les van a preguntar. La onda P es despolarización auricular, es decir, el impulso eléctrico ha llegado a las aurículas y se ha producido todo el mecanismo de iones que les he mencionado hace un rato. Posteriormente, sí hay una contracción de las aurículas, porque no olviden que despolarización no es lo mismo que contracción. Va a seguir la contracción de las aurículas y sí produce una onda. Sí va a producir una onda, que la vamos a ver después, que en realidad sería la onda A, si no me equivoco. Pero esta onda A, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a nivel del complejo QRS y es por eso que en el electro no se ve esta onda A, porque está solapada por el complejo QRS, está tapada. 0.16 segundos después, es decir, este periodo de tiempo, aparece todo lo que es el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. Si esto era auricular, ahora esto es ventricular. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos, es decir, la relajación de los ventrículos. Entonces, P auricular, QRS ventricular, T ventricular. La P es la despolarización, QRS es la despolarización de la aurícula, QRS despolarización del ventrículo, y la onda T repolarización de ¿qué? Del ventrículo. Entonces eso lo tengan muy, muy en cuenta y muy, muy claro. Bueno, nos dice después que la sangre que sale de las aurículas llega a los ventrículos simplemente fluyendo. Aquí nos vamos a ir a este gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre que llega por la vena cava superior y la vena cava inferior llega a la aurícula, tanto la derecha y la izquierda, pero no es necesario que se contraiga la aurícula, es decir, no presiona esa sangre, simplemente se desliza de la aurícula hacia el ventrículo, sin necesidad de que la aurícula se contraiga. El 80% de la sangre llega por deslizamiento y nada más. El otro 20% adicional del total que llega a los ventrículos es gracias sí a la contracción reciente, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Entonces la mayor parte de la sangre simplemente se desliza. Es por eso que el corazón, digamos, puede seguir funcionando sin necesidad que las aurículas se contraigan. Es decir, puede haber un fallo en el sistema de transmisión de impulsos eléctricos a nivel de las aurículas y las aurículas podrían no contraerse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el corazón no necesita este 20% adicional en reposo. O sea, cuando la persona está descansando, cuando la persona está viendo tele, estudiando, etc., no lo necesita. ¿Cuándo sí lo va a necesitar? Cuando, bueno, esto se debe a que en reposo el corazón puede compensar con 300 a 400 más, a 400% más de la sangre que el cuerpo necesita en reposo, ¿no? O sea, el corazón tiene esa capacidad, ¿no? de compensar entre 300 a 400%. Pero ¿qué pasa? Este 300 a 400% que llega a compensar, a veces no es suficiente. Se necesita sí o sí ese 20%, especialmente cuando la persona hace ejercicios de gran intensidad, ¿verdad? Los atletas de alto rendimiento, tal vez situaciones extremadamente estresantes.
antes, sí se va a llegar a necesitar este 20%, pero solamente en estas ocasiones de alta demanda cardíaca, ¿verdad? Porque en reposo la persona no va a presentar ningún signo clínico, es decir, ningún signo observable, hasta que haga ejercicio, y ahí es cuando ya la persona va a notar, ¿verdad? Tal vez dolor en el pecho o desmayos, puede tal vez notar este tipo de signos, ¿no? Eh, pero bueno, esas son cosas que ya las van a ver después. Y les menciona que la disnea, por si acaso, es la sensación de falta de aire, es cardinal, ¿no? De una insuficiencia cardíaca. Entonces, básicamente, el corazón puede funcionar sin contraerse las aurículas, porque tiene capacidad de compensación. ¿Cuándo se va a agotar esta capacidad de compensación? Cuando la persona haga esfuerzos o ejercicio de alto rendimiento. Aquí ya tenemos las ondas que les he mencionado, ¿no? ¿Verdad? La onda A, la onda C y la onda P. La onda A, que de por sí no se ven en el electrocardiograma, porque no se ven. La onda A ahora sí se va a producir por la contracción auricular, como les había mencionado, ¿verdad? Pero está tapada por el complejo QRS. Entonces, como se produce una contracción auricular, la presión que existe dentro de la aurícula derecha va a pasar de este valor, digamos, normal, a aumentar, un valor normal de 0, que realmente el valor de la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio, va a aumentar hasta 4 a 6 milímetros de mercurio. Y en el caso de la aurícula izquierda va a pasar de un valor normal, que ahorita no me acuerdo, o un valor de reposo, y va a aumentar hasta 7 a 8 milímetros de mercurio. Claro, porque estamos contrayendo un espacio, ¿verdad? Un espacio que está parcialmente lleno de sangre. Entonces, como estamos comprimiendo, evidentemente, ante una compresión, la presión aumenta. Entonces, pasamos a la onda C, que básicamente se produce, dice, cuando los ventrículos comienzan a contraerse. Entonces, cuando apenas comienza a contraerse el ventrículo, se da la onda C. Pero es bien chiquita, es súper chiquita. Principalmente les dice porque la contracción ventricular produce un ligero flujo retrógrado de sangre a las aurículas. Y bueno, realmente las válvulas cardíacas no son 100% efectivas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a utilizar como ejemplo el izquierdo, ¿no? Cuando comience la contracción ventricular, va a haber un ligero reflujo, es decir, esta sangrecita que está acá, que les estoy marcando, digamos, va a ascender hacia la aurícula. Y es en ese momento en el que se produce esta onda C, porque nada más ha iniciado la contracción ventricular, ligero reflujo de sangre hacia las aurículas, pero es muy, muy, muy poquito. Es casi insignificante, tan insignificante que bueno, podemos vivir con eso, ¿verdad? Entonces es por eso que se da la onda C, por esa contracción inicial del ventrículo y eh, por, eh, por el reflujo pequeñito de sangre, ¿no? Que existe hacia las aurículas. Ya sabemos por qué, como les digo, las válvulas no son perfectas, siempre hay una ligera reflujo de sangre, pero es muy, muy pequeño. La onda B, por último, se va a producir al final de la contracción ventricular. Ya ha salido toda la sangre del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo ha ido hasta la aorta, del ventrículo derecho ha ido hasta la arteria pulmonar, y bueno, esa onda se produce en ese momento, ¿verdad? Cuando ya ha terminado toda la contracción del corazón. Bueno, sí, básicamente es eso. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que durante la sístole ventricular, ¿verdad? Sístole ventricular, los ventrículos están sumamente contraídos, ¿verdad? A manera de un paño, ¿no? De un trapo. Y las válvulas auriculoventriculares están completamente cerradas. Bueno, aquí les habla de presiones que creo que va a ser más clara en las siguientes diapositivas. Porque tengo diapositivas, bueno, su libro les especifica justamente de esta parte de presión. Bueno, los ventrículos siempre se van a llenar de sangre durante la diástole. Ya saben ustedes que la diástole es periodo de llenado de sangre del corazón y la sístole es periodo de eyección de sangre, ¿verdad? Pero tenemos tres tercios, o sea, el periodo de diastólico, digamos, se divide en primer tercio, en segundo tercio y en tercer tercio. Entonces, en el primer tercio hay un llenado sumamente rápido de los ventrículos. Los ventrículos se llenan muy rápido de sangre. Después, en el segundo tercio, la sangre todavía sigue fluyendo, pero ya no de manera tan rápida.
tercer tercio recién las aurículas van a contraerse y van a proporcionar ese 20% más de sangre que necesitan los ventrículos, ¿verdad? Es decir, primer tercio y segundo tercio, la sangre llega por deslizamiento, si lo quieren llamar así. En el primer tercio va súper rápido la sangre, es como que la sangre ha llegado muy rápido. En el tercio siguiente, ya un poquito más lento, y en el tercer tercio, los ventrículos, las aurículas se han contraído y han dado este 20% adicional. Menciona también su libro que los ventrículos se van a endurecer por la edad, evidentemente, como es claro, las esclerosis, ¿no? O enfermedades como diabetes o hipertensión arterial van a endurecer el corazón. Y bueno, las fibras musculares se van a volver menos elásticas. Si se vuelven menos elásticas, es decir, no se van a poder distender mucho más. Es como, no sé qué ejemplo les podría poner, tal vez. Bueno, es que es así, es que es así, es como si tuvieran una arteria, por la arteria, pues la arteria se distiende, ¿verdad? Un vaso se distiende más, menos, pero claro, si con el pasar de los años esta arteria se endurece, no se va a poder distender, no se va a poder expandir como es normal. Y pasa lo mismo con las cavidades cardíacas. Entra menos sangre porque no se puede expandir, simplemente los ventrículos no se expanden más. Y es en ese momento que ahora las aurículas van a compensar. Antes se contraían poquito. Ahora, cuando en un paciente anciano, las aurículas se van a contraer de una manera mucho más fuerte para obligar a la sangre a que entre a los ventrículos endurecidos. Y bueno, de esta manera se alcanza el volumen necesario para que la persona no tenga ninguna patología. Y bueno, el gasto cardíaco se mantenga normal, ¿no? Ahora tenemos dos conceptos, y aquí es lo que les decía, ¿no? Que dice casi lo mismo en esta parte. Si quieren le pueden sacar una fotito, no me acuerdo muy bien qué escrito, pero esta es la diapositiva de... Bueno, tenemos un periodo de contracción isovolumétrica. Ahora, tienen que desglosar algunas palabras, ¿no? Si dice iso, es igual, y volumétrica es volumen. Entonces, periodo de contracción isovolumétrica es un periodo en el cual los ventrículos están, digamos, entre comillas, contrayendo, pero sin variar su volumen. Es decir, no entra sangre al ventrículo, pero tampoco sale sangre, ¿verdad? Perdón. Entonces, a eso hace referencia este periodo de contracción isovolumétrica. La presión dentro de los ventrículos se está acumulando, está aumentando, pero no varía el volumen, no entra sangre ni sale sangre. Es decir, en este periodo de tiempo, la válvula auriculoventricular, tanto la derecha como la izquierda, están cerradas y las válvulas semilunares también están cerradas. Entonces no entra ni sale sangre. Simplemente, ¿qué está pasando? El músculo se está contrayendo, se está empezando a contraer, ¿para qué? Para acumular la presión suficiente como para enviar toda esa sangre a través de los grandes vasos. Y los grandes vasos son la aorta, arteria pulmonar, si es que no sabía. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Este periodo de contracción o de acumulación de presión dura esta cantidad de tiempo para que justamente la presión, lo que les había dicho, ¿no? La presión de los ventrículos supere la presión que ya existe de por sí dentro de la aorta y de la arteria pulmonar, porque tienen que superar, digamos, pongámosle que 120 milímetros de mercurio, y aquí creo que es 12, si no me equivoco, algo así. Entonces, la presión dentro del ventrículo izquierdo tiene que ser, ejemplo, 121 milímetros de mercurio para que la sangre salga, pero no puede darse estos 121 milímetros de un momento a otro, tiene que acumularse la presión. Y lo mismo pasa en el ventrículo derecho, tiene que acumularse la presión y llegar a ser 13 milímetros de mercurio y sale recién la sangre. Entonces, este periodo de contracción isovolumétrica hace referencia a eso, ¿verdad? Se siguen contrayendo los ventrículos y recién cuando superan la presión, ahí recién sale la sangre. Bueno, el periodo de eyección es cuando la presión de los ventrículos, ya sabemos, supera, ahí dice opera, ¿no? Pero supera, la presión tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. ¿Qué dice? El ventrículo izquierdo, en este caso, supera los 80 milímetros de mercurio y el ventrículo derecho supera los 8 milímetros de mercurio. Como les digo, les he puesto mal el ejemplo anterior, ¿no? En el caso es 80 que necesita alcanzar, y en este caso es 8. Bueno, fácil de acordarse, ¿no? 80, 8. Entonces, si
Si no supera esta presión que ya existe dentro de la aorta, que ya existe dentro de la arteria pulmonar, las válvulas pulmonar y aórtica no se van a abrir. Entonces, sí o sí tienen que superar. Bueno, toda la tensión o toda la presión que se acumula dentro de los ventrículos hace que la sangre salga directamente al sistema arterial y al sistema pulmonar. Ahora, en este periodo en el que se inyecta la sangre, el 70% se expulsa en el primer tercio de tiempo y los otros 30% restantes de sangre, de toda la sangre que se va a expulsar, se va a estar eyectando en los 2 tercios siguientes. No les dice cuánto tiempo será, no les dice, pero les pone periodos de tercios. Entonces, lo podemos interpretar similar al periodo diastólico, ¿no? El primer tercio del periodo de eyección, el primer tercio corresponde a un periodo de eyección rápida en la sístole y los otros 2 tercios de la sístole es un periodo de eyección mucho más lento. Y bueno, ahora entramos a otro concepto similar, una relajación isovolumétrica. Lo mismo. Ahora, en vez de que se contraigan los ventrículos, se están relajando, es decir, se están abriendo, ¿verdad? Y en este periodo de tiempo, lo mismo. Están cerradas todas las válvulas semilunares o auriculoventriculares están cerradas, pero los ventrículos están expandiendo para nuevamente llenarse de sangre, ¿verdad? ¿Esto qué provoca? ¿Cómo? Ahora, la presión. Les voy a poner un ejemplo. Ahora, como la presión aquí va a ser 0, ejemplo, no es así, y aquí también va a ser 0, ahora, ¿quién nos está superando en cuanto a presiones? La arteria pulmonar y la aorta. Entonces, la arteria pulmonar, la arteria pulmonar presiona la sangre contra la válvula pulmonar y la presión dentro de la aorta presiona la válvula aórtica y de esta manera la cierra las válvulas. Y es por eso que la sangre no hace un reflujo hacia los ventrículos, ¿verdad? Porque ahora los ventrículos tienen una presión muchísimo más baja en comparación a la de la aorta y a la presión de la arteria pulmonar. Y es por eso que se cierran las válvulas semilunares. Bueno, este periodo de relajación isovolumétrica, no olvidemos que hacemos referencia a los ventrículos, dura 0.03, prácticamente casi que dura un poco, casi lo mismo que el periodo de contracción isovolumétrica, ¿no? El músculo ventricular no se llena de sangre en este periodo de tiempo. En los periodos isovolumétricos, su nombre lo indica, no varía el volumen. Entonces, en este periodo de tiempo no se llena de sangre, sino que el ventrículo se está preparando para repetir el ciclo cardíaco. Ahora entramos a otros términos un poquito más complicados. Permítanme tomar agüita un momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tal vez desde este punto, alguna duda. Ya saben que cualquier cosa me la comunican por el chat, no hay problema. Alguien sí había preguntado, no me di cuenta. ¿Por qué el periodo refractario normal? Bueno, o sea, no sabría explicarte por qué, la verdad. Ahí sí me pillas un poco en curva. Pero digamos de que uno es un periodo en el que el corazón no te puede desvalorizar y el otro es como que un periodo mucho más intenso, en el que definitivamente el corazón no se va a volver a excitar, a no ser de que realmente aparezca un estímulo eléctrico extremadamente potente. Pero es la única diferencia que te podría dar, pero no te sabría explicar el por qué. Eso sí, la verdad no sé, puedes averiguarlo, preguntarle a otros docentes. Si es que alguien tal vez tenga alguna otra duda. Bueno, voy a chequear más seguido, perdón, se me fue totalmente. Bueno, ahora vamos a entrar a otros conceptos. Creo que está siendo un poco larga la clase, sí, yo sé, pero bueno. Tenemos que desglosar de nuevo las palabras. Proto, tele y meso, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 conceptos diferentes. Proto siempre va a significar antes o al principio.
volumen con el que se llenan los ventrículos al final de la diástole. Por eso es tele, al final de la diástole, ¿verdad? Entonces, es toda la sangre que llega al ventrículo o a los ventrículos cuando la diástole o el periodo de llenado ya se ha terminado, ¿verdad? Entonces, es la capacidad máxima de los ventrículos. Posteriormente, los ventrículos se contraen y salen 70 mililitros de sangre, a lo que se denomina volumen sistólico, ¿verdad? Es decir, el volumen que sale de los ventrículos netamente en la sístole. Entonces, les preguntan, ¿cuál es el volumen telediastólico del corazón? 110 a 120 mililitros. ¿Cuál es el volumen sistólico del corazón? 70 mililitros, ¿verdad? Y luego, siempre, y ténganlo en cuenta, en los ventrículos queda un volumen extra de sangre. Y este volumen extra de sangre que no se puede eyectar, o sea, no es que no se pueda eyectar, sino que siempre se queda, ¿no? Con cada llenado siempre se queda cierto volumen de sangre. Entonces, digamos, sale toda la sangre, pero siempre va a retener un poco de sangre, o bueno, siempre se va a quedar un poco de sangre en los ventrículos, y este volumen de sangre es de 40 a 50 mililitros, y se le denomina volumen telesistólico, es decir, el volumen que se queda dentro del ventrículo al final de la sístole, cuando la sístole ya ha terminado, ¿verdad? Entonces, estos tres conceptos son extremadamente importantes, y les van a preguntar. Así que no se confundan, siempre recuerden los prefijos, con los prefijos es mucho más fácil entender, o bueno, deducir durante el examen, ¿no? Ahora, se dice que hay una fracción del volumen telediastólico, es decir, el volumen de 110 a 120 mililitros, ¿verdad? Que llega a los ventrículos, hay una fracción, se dice, ¿no? De todo este volumen total, que pondremos 120 mililitros, ¿verdad? Hay una fracción de volumen que llega para que el ventrículo llegue a esto. Tal vez no me estoy explicando bien, disculpen. A ver, volveremos. Déjenme borrar. Ya. En los ventrículos ya ha terminado la sístole, ¿verdad? Terminó la sístole y quedan 40 a 50 mililitros, ¿verdad? Digamos que en esta parte, así, aquí hay 40 a 50 mililitros, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos dice? Que hay cierto volumen de sangre que se denomina fracción de eyección, que son 70 mililitros de sangre. Entonces, ¿a qué se denomina fracción de eyección? Es toda esta sangre que entra al ventrículo, ¿verdad? Que son 70 mililitros a partir de la aurícula, y que con esto, sumado a esto, ya nos da el volumen telediastólico, ¿verdad? Que son 120 mililitros. Por eso les dice la fracción o sea, la parte del volumen telediastólico, es decir, la parte, porque el volumen telediastólico es la suma de estos dos, ¿verdad? Entonces, la parte del volumen telediastólico que llega a los ventrículos para llenarlos por completo, es decir, con estos 70 mililitros más y estos 50 de acá, se llena y llegamos a los 120, ¿verdad? Entonces, estos 70 ml son lo que se conoce como fracción de eyección. Entonces, esto igual les pueden preguntar, ¿cuál es la fracción de eyección normal del corazón en mililitros? 70 mililitros, ¿verdad? Porque con estos 70 y con los 50 que se han quedado aquí al final de la sístole, es que nosotros llegamos a los 120 mililitros correspondientes al volumen telediastólico. Ahora, cuando el corazón se contrae demasiado fuerte, es decir, de verdad se está presionando demasiado, o sea, se está torciendo demasiado el ventrículo izquierdo, por ejemplo, el volumen telesistólico se reduce. Claro, porque tómenlo en cuenta. Ahora, están quedando 40, 50 mililitros, pónganse, ¿no ven? Quedan 40, 50 mililitros, pero el corazón ahora ya no se está contrayendo de manera normal, ahora se está contrayendo de una manera extremadamente fuerte. Es como si ustedes estuvieran, en el ejemplo que les di hace rato, estuvieran apretando, estuvieran exprimiendo súper fuerte el trapo que les dije. Entonces, este volumen restante que les dije, ahora va a salir.
telediastólico, es decir, el volumen que llega a los ventrículos, que llena totalmente los ventrículos, va a aumentar y puede elevarse hasta 150 y 180 mililitros. Pero estas son ocasiones excepcionales, eso sí no se olviden, porque este volumen que queda en los ventrículos solamente es cuando el corazón se está contrayendo demasiado fuerte. Y este volumen que queda acá, o sea, que con el que se llenan los ventrículos, es cuando llega demasiada sangre, cuando el paciente está en una hipervolemia, cuando el paciente está hipervolémico, tiene demasiada sangre y bueno, está llegando demasiada, y el corazón, que ya lo vamos a ver después, siempre bota toda la sangre que le llegue, siempre, 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 siempre. Así que si le llegan 150, bota los 150, si le llegan 180, eyecta los 180, entonces no tiene de otra. Bueno, en cuanto a válvulas, ya sabemos que son tricuspidia a la derecha, mitral a la izquierda. Ya sabemos su función básica: impedir el reflujo de sangre de los ventrículos a las aurículas. Normal. Las semilunares, lo mismo. Evitan que la sangre que se encuentra en la aorta y en la arteria pulmonar vuelvan hacia los ventrículos, ¿verdad? Eso ya lo saben. Tienen que saber también que las válvulas, las válvulas no se abren y se cierran de manera activa, es decir, no tienen como tal no son como tal un músculo, ¿verdad? Que se va a activar o desactivar, o que se va a excitar o a relajarse, sino que se mueve gracias a gradientes de presión. Es decir, si ustedes tienen una mayor presión en el ventrículo que en la aurícula, la mayor presión va a empujar las válvulas y va a hacer que se cierren. Y lo mismo para las semilunares. Si hay mayor presión en la arteria pulmonar, entonces va a empujar las válvulas semilunares y las va a cerrar, ¿verdad? Entonces las válvulas se cierran y se abren por gradientes de presión. Cuando les digan gradientes, son diferencias, es lo mismo. Gradiente es sinónimo de diferencia. Entonces, por diferencias de presión. Entonces, eso es básicamente, porque no se mueven por sí solas, ni en el caso de los ventrículos y de las válvulas auriculoventriculares, nada que ver los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Justamente eso me voy. Bueno, esto tómalo en cuenta, ¿no? Pero es un detallito. Los músculos papilares solamente se van a contraer cuando los ventrículos se contraigan. Obviamente, les tiene que llegar primero el potencial de acción para contraerse, pero no van a cerrar las válvulas como tal. Esa no es la función ni de los músculos papilares o las cuerdas tendinosas. Simplemente es evitar que las válvulas que les he mostrado acá, ¿verdad? Que están, es evitar que las válvulas hagan este movimiento, se dirijan así hacia los ventrículos. Es evitar eso, nada más. Entonces no es que jalan, no es que jalan las válvulas, simplemente evitan que se vayan hacia atrás, hacia las aurículas, en ambos casos, ¿no? Tanto para las auriculoventriculares del lado derecho como del lado izquierdo. Y bueno, esa es su función, ¿no? A grandes rasgos, es evitar la retrusión. Su libro dice protrusión, ya, pero protrusión es hacia adelante, sería en este sentido, ¿no? Y retrusión es hacia atrás. Entonces, bueno, yo no usaría la palabra protrusión, pero en su libro dice protrusión, así que usen protrusión. Bueno, eso es su función, mantener las válvulas en los ventrículos, nada más, evitar que se vayan hacia las aurículas. Ahora, si se rompe una cuerda tendinosa, se rompe la cuerda tendinosa, hay algún tipo de parálisis por necrosis, bueno, necrosis, dice infarto. El infarto es un área de necrosis. Entonces, si se dañan las cuerdas tendinosas, pónganse, se rompe. Ahora, o este músculo papilar le deja de llegar sangre y se empieza a pudrir, entonces ahí es cuando nosotros vamos a ver que las válvulas van a empezar a tener una retrusión. Y si las válvulas no se cierran, es decir, funcionan mal, obviamente no se van a cerrar. Y si no se cierran, hay reflujo de sangre. Reflujo de sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. En la válvula en donde esté el daño, evidentemente. Entonces, si no se cierra, hay reflujo. Y si hay reflujo, esto da insuficiencia cardíaca. Es decir, se está quedando sangre dentro del corazón. No se está dando la suficiente sangre al cuerpo y esto va a derivar en que la persona tenga una insuficiencia cardíaca. Es eso, ¿verdad? Que el corazón no está inyectando la sangre que el cuerpo necesita.
Entonces, bueno, va a provocar eso. Si hay una disfunción en las válvulas, automáticamente hay reflujo de sangre hacia las aurículas por parte de los ventrículos, lo que deriva en una insuficiencia cardíaca. En el caso de las válvulas aórtica y pulmonar, se cierran de nuevo por presión, ya lo habíamos dicho una y otra vez. Pero en este caso hay una pequeña diferencia. Estas válvulas semilunares, tanto la aórtica y la pulmonar, se cierran con más violencia, se cierran más rápido y de manera más súbita. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Principalmente ocurre porque los orificios a nivel de las válvulas, a nivel del, o sea, los orificios aórtico y pulmonar son mucho más pequeños en comparación a los orificios auriculoventriculares. Entonces, necesita, o sea, la presión que se ejerce sobre estos orificios es muy grande, es decir, la sangre que va hacia la aorta va muy rápido y de manera muy fuerte. Y lo mismo con la arteria pulmonar, la sangre que está yendo por este orificio tan chiquito necesita tener una gran presión e ir súper rápido. Es por eso que estos bordes de las válvulas semilunares sufren un daño abrasivo mecánico, se dice, por la sangre que va demasiado rápido. Es como lo mismo que pasa cuando apretan una manguera, no sé si alguna vez me ha apretado una manguera, si la apretan y disminuyen el diámetro del orificio, va más rápido y más fuerte, ¿verdad? El agua va a mayor presión. Lo mismo ocurre con los orificios semilunares, ¿no? La sangre necesita más fuerza, más presión y más rapidez para salir, ¿no?, del corazón. Bueno, y no olviden que necesitan un soporte fibroso, ¿no? Como todas las válvulas necesitan un soporte fibroso. Algo importante, la presión a nivel de la aorta es 120 milímetros de mercurio, cuando se llena totalmente de sangre, cuando está totalmente llena de sangre. Y esta presión se va a mantener hasta que la sangre se distribuya por todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, salga de la aorta, o bueno, salga por lo menos de esta primera porción de la aorta, ¿no? Ahora, dada a su elevadísima presión, ¿verdad? Existe un pequeño reflujo de sangre. Nuevamente vamos a lo mismo que les había mencionado. Por lo menos en la aorta, ya toda la sangre sale del ventrículo izquierdo, llega y aumenta esta presión, digamos, a 120, como les dice el texto, ¿verdad? Pero este último puntito de sangre no ha llegado, o sea, se ha quedado tan cerquita de la válvula que va a haber un ligero reflujo de sangre, pero es poquísimo, como les digo. Lo mismo que les he explicado hace rato, lo mismo pasa acá. Hay un pequeño reflujo de sangre, pero esto es porque está tan elevada la presión que no le da tiempo a la válvula de cerrarse completamente y pues nada, la sangre retrocede, pero solamente un poco, ¿no? Y bueno, después se cierra completamente, eso sí. Ahora, la presión de la aorta no se va a mantener en 120. Conforme va pasando un poco no los segundos, ¿no?, las décimas de segundo, esta presión disminuye, ¿no? Disminuye rápidamente y luego cae tanto que permite que nuevamente la presión que se ha acumulado en el ventrículo izquierdo, en la sístole siguiente, supere de nuevo. Ahora ya no son 120, ahora son 80. Y pum, sale de nuevo la sangre y esto de 80 va a pasar a 120. Pero va pasando las décimas de segundo, vuelve a caer 80, toda la presión que se ha acumulado dentro del ventrículo izquierdo sale rápidamente y bueno, lo vuelve a subir a 120 y así continuamente, ¿no? Lo mismo pasa en el ventrículo derecho, pero con sus respectivas presiones, ¿no? De 8, de 12 milímetros de mercurio, que no les especifica en su libro y que tampoco me cuesta. Bueno, ahora ruidos cardíacos. Cuando ausculten corazón, ustedes se van a dar cuenta, obviamente, hay ruidos cardíacos, ¿no? Pero esto no es por la abertura de las válvulas. Olvídense, los ruidos cardíacos, por lo menos el primer y el segundo ruido cardíaco, no se da por apertura valvular, ya que es un proceso lento, pasivo y que no produce ruido, sino que se da por el cierre de las válvulas que vibran. ¿Por qué? Porque van a vibrar debido a que están se están moviendo debido a una gran cantidad de presión, ¿verdad? Como les había mencionado, las válvulas solamente se abren o se cierran por la gran cantidad de presión. Entonces, se cierran súbitamente y es por eso que suenan, ¿verdad? Entonces, resumen, ruidos cardíacos, cierre de válvulas. El primer ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Esta es pregunta de examen siempre en toda su vida. Les van a preguntar, primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares.
120, si no me equivoco, sí, de 110 a 120 mililitros, pero puede aumentar un poco más, no se olviden eso, ¿no? La cantidad de sangre que entra en los ventrículos. Entonces, cuando ustedes tengan 150 mililitros, que no es lo común, pero se puede manejar, el corazón puede manejar, la presión diastólica del ventrículo aumenta rápidamente. ¿Por qué? El corazón no se puede distender mucho más. Como les había dicho, el límite de llenado está entre 150 y 180, ¿verdad? Ese es, digamos, lo máximo que puede entrar en los ventrículos. Entonces, ¿qué está pasando? El corazón ya no se puede, ya no es tan elástico, no se puede expandir más, por lo menos a nivel del ventrículo. Y el pericardio tampoco, porque el pericardio, no se olviden que técnicamente es fibroceroso, entonces tampoco se puede expandir. Entonces, en este momento la presión sistólica alcanza un máximo, es decir, se necesita un montón de presión para que todo este volumen del ventrículo pues pueda eyectarse, ¿verdad? Pero hay una cosa, digamos que todavía se mantiene hasta cierto límite, pero si es que superara este límite, por ejemplo, les pongo 190, ¿no? Llega a los ventrículos, digamos al ventrículo izquierdo llega a 190 mililitros. Ahora, ustedes dirían, claro, lo lógico es pensar, claro, el corazón va a contraerse muchísimo más fuerte, pero no, sucede el efecto contrario. Cuando supera este máximo de 150, 170, 180 mililitros, los filamentos de actina y de miocina están tan separados que, entre comillas, no están en contacto. Entonces no van a poder contraerse de manera óptima. Es decir, hasta los 180 mililitros de llenado de ventrículos es que los filamentos de actina y miocina pueden contraerse, digamos, de manera óptima. Supera eso y llega hasta 190, digamos, los mililitros que se llenan en los ventrículos y ya los filamentos están tan separados que ya no se puede expulsar la sangre y ahí es donde ya entra la patología, ¿no? Esto es muy importante, sépanlo bien. La presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo normal está entre 150 250 300 milímetros de mercurio, y lo mismo para el ventrículo derecho, ¿no? El ejemplo que les he dado con este número inventado, pues en realidad es esto, ¿no? La presión sistólica máxima, es decir, lo máximo que puede aguantar, o bueno, que puede contraerse los ventrículos para eyectar la sangre, es esto, ¿no? 250 300 milímetros de mercurio para el ventrículo izquierdo y para el derecho 60 a 80. Pase 1, bueno, sí, es harto, no les voy a mentir, es hartito, todavía nos queda bastante. Eh, pero voy a intentar apresurarme un poco. O sea, la verdad que lo más feo es esto, es entender toda esta parte. Por eso es que lo he hecho tan detallado, porque ya la parte nerviosa y todo esto ya es muy sencillo, es bastante sencillo y les puedo explicar mucho más rápido. Pero bueno, seguiremos. Tenemos una fase 1 en donde ya tenemos un volumen ventricular, el volumen ventricular 40-50 mililitros, ya les había dicho. Ahora, en este momento, la presión, digamos, es de 2 a 3 milímetros de mercurio, una presión diastólica. Posteriormente, cuando nosotros metemos sangre, ¿no? Llega sangre a la aurícula izquierda, el volumen del ventrículo, ya saben, aumenta de 40-50 hasta los 120, ¿verdad? Y es así como el volumen, la presión va a aumentar muchísimo más. Es decir, presión basal del ventrículo ventrículo izquierdo es de 2 a 3 milímetros de mercurio, cuando tiene esta cantidad de sangre. Ahora, le llega los 70 mililitros más y tenemos un volumen total de 120 y ahora su presión ha subido un poquito, pero miren que es bien poquito, ¿no? O sea, han aumentado 70 mililitros más y solamente ha subido, ¿qué? 4 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque en la fase 2 es donde realmente la presión del ventrículo va a aumentar. Periodo de contracción isovolumétrica, ya lo hemos explicado. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de tener este ventrículo izquierdo 5 a 7 milímetros de mercurio a contraerse, acumular tensión y sube a 80 milímetros de mercurio. Es en este momento en el que ya supera, ¿verdad?, la presión de la aorta que habíamos dicho que era 80 y toda la sangre sale, ¿verdad? Toda la sangre sale y bueno, eso.
llega la fase 4, que es la relajación, ¿no? Donde toda la presión que sube en la aorta hasta 120, cierra las válvulas semilunares, ahora se relaja el ventrículo, se distiende y ahí empieza a bajar la presión, empieza a bajar la presión, empieza a bajar la presión y tenemos el mismo volumen residual de sangre, que se va a quedar aquí, son 40-50 mililitros y la presión vuelve a su estado basal, con el que habíamos comenzado, ¿no? Volumen de 40-50, presión de 2 a 3 mililitros. Entonces, ¿cuál es la fase más importante? Esta, el periodo de contracción isovolumétrica, donde realmente se acumula la presión. Conceptos de precarga. Este es lo más importante, lo que está en mayúsculas, ¿no? La precarga es la presión durante el llenado del ventrículo. Es la presión que se va acumulando mientras el ventrículo se llena de sangre. Y la poscarga es la presión de las arterias con la que tiene que superar, ¿no? los ventrículos para poder eyectar la sangre. Entonces, aquí ya se lo he puesto un poquito más detallado, digamos. Precarga es el grado de tensión del músculo cardíaco, es decir, cuánto se va tensando el músculo cardíaco conforme va llenándose de sangre, ¿verdad? Cuánto se va estirando, esa es la precarga, o lo que está mayúsculo. Y la poscarga es la carga o la presión con la que el músculo tiene que ejercer su fuerza contráctil, es decir, la fuerza que tiene que superar o contrarrestar proveniente de los grandes vasos para que la sangre salga, ¿verdad? Para que la sangre salga, tanto la aorta como la arteria pulmonar. La precarga, bueno, eso. El 70%, eso ya es un poquito más extra que les he puesto. Básicamente les dice que la energía, casi toda la energía que para la contracción cardíaca procede del metabolismo oxidativo de ácidos grasos. ¿De dónde? De la glucosa y del lactato. Básicamente del azúcar y bueno, de un producto secundario, ¿no? Yo bioquímica no me acuerdo mucho. Y bueno, básicamente esos son los sustratos para la contracción cardíaca. Oxígeno, glucosa y lactato. Y bueno, a través del metabolismo oxidativo de ácidos grasos de estos dos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el corazón necesita oxígeno como energía química, ¿no? Para las contracciones cardíacas. Y bueno, hay un concepto importante, sí, la energía potencial, les menciona su libro en un cuadrito violeta, creo, que es el trabajo adicional que podría realizar la contracción cardíaca si en teoría se pudiera vaciar por completo la sangre de los ventrículos. Entonces este concepto hace referencia a la energía potencial que se podría tener si es que estos 40-50 mililitros de sangre que se quedan en los ventrículos se pudieran eyectar. Básicamente es eso. Ventrículo izquierdo, tensión de fibras, bueno, lo mismo, uso de oxígeno. Esto es más patológico, no creo que sea muy necesario decirles esto, tal vez irme directamente a esto, ¿no? Durante la contracción cardíaca, la energía química se convierte en calor, ¿no? Y una parte en trabajo. Entonces, bueno, tenemos una eficiencia cardíaca, que es una relación entre el trabajo y la energía química usada. Y bueno, esto es importante, tal vez les pregunte, ¿cuál es la eficiencia máxima del corazón? ¿No? ¿Entre qué porcentaje se encuentra? La
el mecanismo de Frankenstein. Cuanto más se distiende el músculo cardíaco, mayor es la fuerza de contracción, es decir, el corazón necesita contraerse más porque hay más sangre, mayor es la cantidad que se bombea, obviamente, y incluso mayor es la velocidad con la que se está bombeando la sangre. Entonces, el corazón bombea toda la sangre que le llega. Y bueno, esto justamente sucede porque esta mayor cantidad de sangre desplaza o sea, distiende el músculo cardíaco, desplaza los filamentos de actina y miocina hasta un punto tan óptimo que toda la función cardíaca aumenta. La fuerza de contracción, la velocidad y la cantidad de sangre aumenta. Entonces, es simplemente eso, un mecanismo de Frankenstein. La capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes y decrecientes de sangre, y ya, toda la sangre que le llega es toda la sangre que llega. Bueno, menciona también que la aurícula derecha de por sí naturalmente aumenta la frecuencia cardíaca de un 10 a 20%. Es decir, nuestra aurícula derecha tiene la capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca en un 10 a 20%. Pero esto es un mecanismo aparte, no es el mismo de Frank Starling, por si acaso. Pero hay otro reflejo que es especial, que es el reflejo de Bainbridge, que básicamente cuando se estira demasiado la aurícula derecha, se activan receptores de estiramiento y se produce un reflejo nervioso, que es el que ya les he mencionado, mediado por el nervio vago. Y este reflejo de Bainbridge, esto puede ser pregunta de examen, aumenta la frecuencia cardíaca en este porcentaje. O sea, solamente el reflejo de Bainbridge, porque de por sí la aurícula derecha ya aumenta este por ciento o sea, ya aumenta este porcentaje de frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca también está mediada por la aurícula derecha. Pero si se desencadenara el reflejo de Bainbridge, tendríamos un aumento de hasta un 60%, ¿verdad? Esto no nos interesa. No es muy importante, me parece. No es lo mismo que les había dicho. Bueno, ahora tenemos un sistema simpático y parasimpático de control de frecuencia cardíaca. No se olviden, entonces, el corazón le llegan nervios, sí, le llegan nervios, pero estos nervios no inician en ningún momento las contracciones cardíacas, sino que solamente las regulan la frecuencia. Entonces, por una parte hay un sistema simpático y otro parasimpático. Ahora, el sistema simpático, bueno, proviene de la cadena ganglionar, me imagino, y el parasimpático viene por los nervios vagos. Entonces, el gasto cardíaco es capaz de aumentarse hasta un 100% con una estimulación simpática. Y algo que nunca se tienen que olvidar es que el simpático siempre aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Siempre, siempre, siempre. Y el parasimpático hace lo opuesto con el corazón. Reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Y bueno, eso menciona, ¿no?, que el simpático puede llegar hasta aumentar un 100%, es decir, el doble, digamos, de la frecuencia cardíaca. Pero la estimulación parasimpática o vagal puede ser tan potente que puede llegar a bajar la frecuencia cardíaca hasta casi cero o cero. Entonces, por una parte, el mecanismo de los simpáticos puede llegar a aumentar, miren, hasta 250 latidos por minuto, más del doble, ¿verdad?, de lo normal. En personas jóvenes, ¿verdad? Incluso aumentarla con la fuerza de contracción cardíaca, como les dije. Por lo tanto, si aumenta la fuerza de contracción cardíaca y aumenta los latidos, evidentemente el volumen de sangre va a aumentar y la presión también va a aumentar, ¿verdad?, por la mayor contracción. Y bueno, si se elevan estos dos aspectos, se eleva el gasto cardíaco, ¿verdad? Porque el gasto cardíaco es la frecuencia por el volumen de sangre, ¿verdad? No sé si les han dicho esa fórmula, si no estoy mal es así, pero por si acaso busquen fórmula de gasto cardíaco, si no me equivoco es frecuencia cardíaca por volumen. Entonces, tenganlo en cuenta. Y pueden aumentar el gasto cardíaco hasta 3 veces de lo normal. Bueno, en situación normal, es decir, normalmente, el nervio simpático, si es que se descargase, aumenta un 30% todo lo que es el trabajo cardíaco, ¿no? O sea, la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca. Y en el caso de que directamente no actúe el sistema simpático, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción caen un 30% por debajo del normal.
aquí lo podemos ver, ¿no? Los nervios simpáticos de las cadenas simpáticas y los vagos. Que los vagos, ahorita los vamos a ver, algo muy importante. Ya les había dicho esto, pero hay algo muy importante. Los nervios vagos se van a dirigir netamente, o bueno, prácticamente solo a las aurículas. No van casi a los ventrículos. Las fibras vagales llegan únicamente a nivel de los nódulos, especialmente del nódulo sinoauricular y del nódulo auriculoventricular, y no así a los ventrículos. Tomen eso muy en cuenta. Sí, van a llegar algunas fibras, pero son muy débiles. Entonces, eso es muy importante. Ahora, si hay un estímulo parasimpático vagal extremadamente fuerte, detiene el corazón. Puede llegar a interrumpir el latido cardíaco por algunos segundos, dice su libro, pero el corazón, por actividad intrínseca, empieza a latir nuevamente con una frecuencia muy bajita, lo que es normal 60 a 100, ahora va a bajar a 20 a 40, pero late, ¿verdad? Y se va a mantener así en esta relación bajita, siempre y cuando la estimulación parasimpática continúe. Es decir, lo mantenemos cansado al corazón. Y bueno, eso es importante. Si es muy intensa la estimulación vagal, puede llegar a reducir la fuerza de contracción hasta un 30%. Como les dije, principalmente las fibras parasimpáticas o vagales van a las aurículas, reducen la fuerza cardíaca, bueno, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y, bueno, en general disminuyen la actividad del corazón. Eso en general. Ahora tenemos dos diapositivas más, a grandes rasgos, relacionados a los iones de calcio y de potasio. Cuando hay mucho potasio, el corazón está débil. Eso es a grandes rasgos. Mucho potasio, corazón débil. Tan débil que puede llegar a bloquear la conducción a través del nódulo auriculoventricular, que es, digo, del haz auriculoventricular o haz de His, que es el que comunica, ¿no?, las aurículas y los ventrículos. Entonces, si hay un exceso de potasio, suficiente que se eleve 8 a 12 miliequivalentes, tenemos una arritmia y podemos causar la muerte del paciente. Ahora, por el contrario, bueno, este es el mecanismo, ¿no? Hay tanto potasio que disminuye el potencial de membrana. Bueno, eso no sé si sea muy importante, lo más importante es lo que es demasiado potasio, corazón débil, tan débil que alteramos el ritmo y podemos causar la muerte del paciente. Ahora, por el contrario, cuando hay demasiado calcio, da los efectos contrarios. Hay una contracción espástica. ¿Qué hace referencia a una contracción espástica? El corazón se mantiene contraído, ya no se dilata, ya no se relaja, se mantiene contraído y una contracción extremadamente fuerte, ¿verdad? Porque no olviden que los iones de calcio son los que median realmente la contracción cardíaca y dentro de la meseta son los que mantienen la meseta, ¿verdad? Bueno, esto es más algo de que yo les recomiendo acordarse siempre, ¿no? La fiebre siempre va a aumentar la frecuencia cardíaca. Puede llevar a una persona a la taquicardia, pero esto no necesariamente implique que tenga problemas cardíacos. Si ustedes ven en el siguiente año algún paciente con fiebre, van a ver que su corazón está latiendo muy rápido, incluso hasta el valor del valor normal en temperaturas muy altas. Ahora, al contrario, en hipotermia va a ser lo contrario. El mecanismo va a ser que vaya a bajar la frecuencia cardíaca a unos cuantos latidos por minuto. Esto va a empeorar en casos de que una persona sufra una hipotermia. Esto ya es, no creo que esto sea compatible ni siquiera con la vida. 15.5 grados centígrados, esto sería una hipotermia extrema, ¿sabes? Entonces, en estos casos donde se encuentren pacientes en este tipo de estados, van a ver que prácticamente su corazón no está latiendo. Bueno, esto se explica porque dice que el calor aumenta la permeabilidad de membrana y por ende los iones se van a mover mucho más rápido entre cada una de las fibras, ¿no? Lo mismo pasa con la fuerza de contracción. Se incrementa, pero poquito. Es decir, si ustedes ven a una persona corriendo, la fuerza de contracción va a aumentarse gracias al aumento de temperatura. Pero esto es transitorio. En cuanto se acoten los procesos metabólicos o se requieran más energía, el corazón se va a cansar y las contracciones cardíacas van a ser muchísimo más débiles. Algo importante es que, esto sí ya es lo último, muy importante, es que no se va a producir cambio en el gasto cardíaco siempre y cuando
presión ya les había dicho que alcanza un máximo de 120 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero en el caso de alcanzar los 160 milímetros de mercurio, ahora sí, la sangre ya no va a poder salir como sale siempre. Es decir, hasta los 159 milímetros de mercurio no se afecta el gasto cardíaco, pero en cuanto se llega a una presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio, ya se afecta el gasto cardíaco, ya la sangre no va a poder eyectarse de una manera correcta y es ahí donde la persona ya va a sufrir alteraciones cardíacas graves, donde el flujo sanguíneo no va a poder llegar adecuadamente a los tejidos y menos el retorno venoso, ¿no? Entonces digamos que el límite para que el corazón eyecte la sangre es 160 milímetros de mercurio. La aorta llega a 160 milímetros de mercurio en presión sistólica y ya tenemos alteraciones de perfusión visual grave. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? Me he extendido demasiado, perdón, pero creo que es necesario. Cualquier pregunta, duda, por micrófono, por chat. Bueno, si alguien tiene duda, levante la mano, ¿no? Para que sepa que al menos esté escribiendo sus dudas. Bueno, si es que nadie tiene nada más que agregar, pues voy a intentar hacer los otros capítulos un poco más cortos. Es que este capítulo es bien importante, de verdad. Si entienden esto, ya a nosotros se les va a hacer mucho más sencillo. Y bueno, yo les recomiendo que estudien un poquito más esta parte del cardíaco porque es probable que son 40 preguntas, pero no, la mayoría entre de acá. 20 entrarán de cardíaco, 10 de su primer capítulo y otras 10 del segundo capítulo, ¿no? Entonces, eso. Si nadie tiene dudas, pues terminamos aquí. Perdón por extenderme tanto, pero espero que les haya servido y espero que hayan entendido, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Es por eso que me explayo tanto. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que todo haya salido bien y bueno, cualquier cosa les comunico por el grupo. Que tengan muy buenas noches.